Bienvenidos a una nueva video reacción, esta vez del canal JCO Project. Y el título dice: Cuando la vida no tenía forma familiar. Parte 2, supongo. Y bueno, esta vendría a ser la miniatura. Me llamó muchísimo la atención. Porque especialmente me gustan, no sé, esas criaturas prehistóricas bastante extrañas. De hecho, esta sí está increíble. Esta parece, no sé, un jefe final de algún videojuego. Este también se parece a ese juego de Subnautica, creo que se llamaba. Este parece de otro planeta. Este es muy tierno. No deberían de existir. A ver, a ver. No olvides suscribirte. Ah, sí, sí, me suscribió. Y le doy like ya de paso. En la primera parte vimos cómo la vida prehistórica podía ser sorprendentemente extraña, con formas No vi la primera parte, pero sí, podríamos verlo algún día, que ¿no? desafiaban todo lo que conocemos hoy. En esta segunda parte vamos a descubrir algunas de las A ver. formas más inusuales, organismos que la mayoría nunca imaginó y que muestran lo diversa y extraña que pudo ser la vida mucho antes de que aparecieran los animales que reconocemos ahora. Eretmorphipis parece Hippies. sacado de otro planeta. Su cuerpo era largo y plano, como un pequeño cocodrilo, pero con proporciones extrañas. Es como una morsa. A ver. Parece una morsa por el cuerpo. Y tiene pico de ornitorrinco. Unas crestas de, no sé, dinosaurio. La cabeza era corta, los ojos diminutos Sí, mira, tiene justo cabeza de ornitorrinco. Debe ser ancestro, ¿no? De los ornitorrincos. y muy separados, y su hocico tenía finas estructuras que seguramente le ayudaban a detectar el movimiento en el agua. Sus aletas eran cortas pero fuertes, y le permitían maniobrar lentamente entre el fondo rocoso y el sedimento. Es bastante curioso porque, o sea, si le tapas la cara así, si tapas, no sé, la mano, no encaja esto. Especialmente la cabeza porque ya lo relacionamos con un animal pequeño y este cuerpo inmenso no queda. La cola, corta y rígida, funcionaba casi como un timón, ayudándole a mantenerse estable mientras avanzaba con movimientos suaves y medidos. Incluso la disposición de su cuerpo sugiere que estaba diseñado más para explorar que para cazar. Parecía inspeccionar cada rincón con cuidado, como si estuviera Sí, mira esa cabecita con ese cuerpo gigante. viviendo el mundo a su alrededor. Mirarlo es extraño. Combina algo familiar, como un reptil, con detalles que nos parecen completamente alienígenas. Sí. Bueno, no tan sorprendente, ¿no? Pero sí bastante llamativo. Doriaspis. Dorjaspis era un pez Wow. prehistórico con un diseño realmente extraño. Su cuerpo corto y ancho estaba cubierto de placas duras, como una armadura, y la cabeza parecía más ancha que el resto del cuerpo. Lo más sorprendente eran sus espinas dorsales, largas y puntiagudas, que se levantaban. De hecho, parece, no sé, una criatura que podría aparecer en algún cómic de Aquaman. Sí, mira, una montura aquí. Daban como pequeñas lanzas, probablemente para disuadir a depredadores. Sus mandíbulas, No, cortas pero está, precisas, le permitían alimentarse de está presas curioso. pequeñas sin perseguirlas, moviéndose lentamente por el agua. Sus aletas eran anchas y fuertes, casi como vemos, que le ayudaban a maniobrar con precisión entre rocas y sedimentos. Esto no es como el ancestro de, no sé, puede ser de las mantarrayas, quizás. Incluso la textura de sus placas sugiere que estaba diseñado para resistir golpes mientras exploraba su entorno. Sí, mira, parece, esas placas se las ve como las de los trilobites, trilobites. Sus ojos, colocados a los lados de la cabeza, le daban una visión amplia, casi panorámica, permitiéndole estar alerta a cada movimiento a su alrededor. ¿Te imaginas estar nadando y ver eso que se acerca a ti? Hoy es impactante. Combina Sí, sí. protección, movilidad y proporciones que parecen de otro mundo, un verdadero ejemplo de la rareza de la vida prehistórica. Valejuticaris. Ticaris era un crustáceo prehistórico con un Wow. diseño que parece salido de otro mundo.
Su cuerpo estaba dividido No, buen diseño. en segmentos rígidos, cada uno cubierto de placas que le daban un aspecto casi mecánico. De hecho, se me asemeja a un camarón. O el camarón mantis, creo que se llamaba. De su frente sobresalían dos grandes apéndices articulados, probablemente usados para capturar presas o explorar su entorno con precisión. Sus ojos, ubicados en tallos móviles, le daban un rango visual casi panorámico, permitiendo Esos ojos gigantes. Vemos a los camarones con esos ojos chiquitos, pero ver a este gigante con esos ojotes. detectar cualquier movimiento a su alrededor. Las patas, largas y finas, terminaban en garras pequeñas pero fuertes, que le ayudaban a agarrar y manipular objetos delicados mientras se desplazaba. Su cola segmentada podía moverse con independencia, casi como un látigo flexible, usada para equilibrio o defensa, y los pequeños espolones a lo largo de su cuerpo probablemente servían para percibir corrientes de agua o vibraciones cercanas. Ok. Incluso sus antenas, finas y sensibles, se movían constantemente, inspeccionando cada rincón y haciendo que su apariencia resultara aún más inquietante y extraña. Así, muy extraño. Sacaban Baspis. Sacaban Baspis viviendo. No, qué miedo. De hecho, parece una imagen de, no sé, una creepypasta puede ser. Hace más de 480 millones de años y Esos ojos mirando a la nada. estaba perfectamente adaptado a los fondos marinos Y esos pseudo, no sé, orificios de nariz. o profundos. Su cabeza estaba cubierta por placas duras que lo protegían de depredadores, mientras que el resto del cuerpo, más flexible, le permitía maniobrar con agilidad entre sedimentos y rocas. Su rostro plano y triangular, con ojos grandes y separados, le ofrecía un campo visual casi panorámico, detectando cualquier movimiento a su alrededor. La boca, pequeña, ¿Qué es eso? situada en la parte Ese, en serio es verdad, ese. No parece verdadero. inferior, le permitía succionar partículas de alimento con precisión. Sus aletas cortas y firmes le daban control para moverse lentamente cerca del fondo, mientras la cola aportaba ráfagas rápidas de impulso cuando era necesario. Además, se cree que sus placas podían vibrar ligeramente con el agua, ayudándolo a percibir corrientes y señales en su entorno, mientras sus aletas y cola trabajaban de manera coordinada para mantener estabilidad. Cada parte de su anatomía estaba diseñada para sobrevivir en esos mares antiguos, mostrando adaptaciones tan peculiares que resultan casi alienígenas para nuestros ojos modernos. Sí. Me pregunto de cuál animal habrá evolucionado ese, ¿no? ¿Cuál podría ser? ¿Las anguilas? No sé. Eritrosuchus. Erythrosuchus fue uno de los Wow. primeros depredadores gigantes que dominaron los En serio, esta cabezota gigante. En un cuerpo tan, no sé, compactado. ecosistemas terrestres tras la extinción del Pérmico temprano. Su cabeza era enorme en proporción Sí. al cuerpo, con mandíbulas poderosas llenas de dientes afilados, capaces de desgarrar presas grandes. Sus patas, robustas y ligeramente separadas del tronco, le daban Puede ser que estos son los antepasados de los dragones de Komodo. un paso firme y Sí, ¿no? Porque se parece un poco. mientras la cola equilibraba su peso durante los movimientos rápidos. Aunque su apariencia era intimidante, podía moverse con agilidad suficiente para acechar y emboscar a animales más pequeños. Los No, es que ese es un gran depredador. ¿Te imaginas ver eso, no sé, en el bosque? Y correr. fósiles muestran detalles como la articulación de sus Qué miedo. mandíbulas y la estructura de su cráneo, que sugieren ataques precisos y eficientes. Cada costilla y vértebra refleja un diseño adaptado para fuerza y resistencia, mientras su postura general combina potencia y equilibrio, mostrando cómo los depredadores tempranos evolucionaron formas que hoy nos parecen extremas y casi imposibles de imaginar. Sí. Uy, aquí viene ese que dije de jefe final de videojuego. Sacorhitus. Saccoritus es un Wow. organismo diminuto que vivió hace más de 540 Ya, bueno, qué buen diseño. De hecho, este Sacorhitus tiene un diseño, no sé, como
no sé, como horror cósmico. Sí, 30 millones de años y desafía nuestra idea de cómo eran los primeros animales. mira, parece que tuviera como percebes aquí, pero no. Su cuerpo casi esférico y su Oh, wow, wow. Qué miedo. boca enorme, rodeada de Parece una cebolla gigante del mar, pliegues, lo hacían lucir como pero algo volteada. salido de otro mundo, capaz de Sí. atrapar cualquier partícula que flotara cerca. Sorprendentemente procesaba y expulsaba alimento de manera completamente distinta a cualquier criatura actual. A lo largo de su cuerpo, pequeñas aberturas podían Qué inquietante. Imagina meter la mano o un dedo aquí. haber funcionado como sensores para percibir su De hecho, parece una papa ahí, ¿eh? entorno o incluso filtrar comida, haciendo su apariencia aún más inquietante. Sí. Viéndose entre los Creo que este es el más inquietante de los que vi hasta ahora, ¿no? sedimentos del fondo marino, su cuerpo Sí, mira, ve. Parece que tuviera como 2 hileras de dientes. No, no. flexible y sus contracciones suaves le permitían avanzar con precisión mientras su boca capturaba alimento de manera eficiente. Es increíble pensar que algo tan diminuto podía mostrar adaptaciones tan únicas, formas que parecen alienígenas y que nos hacen cuestionar cómo la vida temprana exploraba soluciones imposibles para sobrevivir. Formas tan curiosas, ¿no? Y de hecho, este diseño como de a roca me recuerda a un SCP de la roca carnívora, creo que era. Que es una roca, pero con pares de dientes. De hecho, me recordó mucho eso. De vivir. Amisk. Amiskwia. Amiscuya era un animal marino que vivió hace más de No lo veo tan aterrador. 500 millones de años y su forma rompe con todo lo que esperaríamos De hecho, parece, no sé, como un Pokémon. de los primeros animales. Su cuerpo alargado y blando estaba cubierto por una especie de túnica transparente y sus tentáculos frontales le permitían capturar alimento de manera muy precisa. A diferencia de otros animales de su época, sus estructuras internas muestran que podía nadar con movimientos más complejos y controlados, casi como si flotara entre las corrientes sin esfuerzo. Los ojos, Como medusas, puede ser. relativamente grandes y bien posicionados, sugieren que tenía una percepción visual avanzada, lo que le permitía detectar presas y obstáculos con rapidez. Cada detalle de Amiscuya, O sea, se supone que estos son sus 2 ojos, ¿no? Bueno, sí, eso es verdad, me recuerda a ese pez como traslúcido. Que parece que tiene los ojos. Este. Este. Mira que tiene, no sé, puede parecer a primera vista que tiene sus ojos así. Estos son sus ojos, pero realmente sus ojos son estos, ¿no? No, sí, muy bueno. Y esta como boca, esta sí creo que es su boca. Mira qué buen diseño. Este animal creo que estaba en las profundidades del océano. de su cuerpo flexible hasta sus extremidades especializadas, lo convierte en un organismo inquietante, extraño y casi alienígena, recordándonos que la vida temprana exploraba formas que hoy parecen imposibles. Sí. Aunque no tan imposible, ¿no? Porque ya vimos a un pez que se asemeja un poco, ¿no? Odontogrypus. Odontogrypus tenía una forma bastante simple a primera vista, pero cuando lo observas mejor empieza a volverse extraño. Su cuerpo era blando. Este creo que, bueno, parece que es el antepasado de las lampreas, ¿no? Esos que te chupan la sangre. Alargado y ligeramente aplanado, Puede ser, ¿no? pegado al fondo marino como si se deslizara lentamente. No tenía extremidades visibles como tal, sino una base muscular que le permitía avanzar de forma continua, casi como una especie de onda que recorría todo su cuerpo. Ok. Lo más curioso estaba en su boca, equipada con una estructura similar a una cinta dentada, capaz de raspar superficies para alimentarse de microorganismos. Como en las lampreas, ¿no? Este tipo de alimentación lo obligaba a estar en contacto Qué asco, me repugna eso. constante con el suelo, explorando cada zona sin detenerse demasiado tiempo. A medida que avanzaba, dejaba pequeñas marcas sobre el sedimento, señales de su paso mientras buscaba alimento.
Su cuerpo también podía adaptarse ligeramente a las irregularidades del terreno, manteniendo siempre contacto con la superficie, lo que hacía que su movimiento fuera constante y difícil de notar a simple vista. Ok. Orth. Ordor. Orth. Rosanclus. O Rosanclus. Ostrozanclus es uno de esos animales que cuesta entender con solo mirarlo. Wow. Su cuerpo era blando y alargado, pero estaba cubierto por una combinación extraña de placas duras y espinas que sobresalían hacia los lados, formando una silueta irregular y difícil de definir. En la parte superior tenía una Me especie recuerda a ese perroca que tiene espinas, pero las camufla, ¿no? de escudo que protegía Aquí sí se ve a simple vista. zona central, mientras que a los costados se extendían estructuras puntiagudas que lo hacían ver más grande y difícil de atacar. No era un nadador rápido, se desplazaba lentamente sobre el fondo marino, manteniéndose cerca del sedimento mientras buscaba alimento. Su parte inferior era más flexible, permitiéndole adaptarse a la superficie y avanzar sin perder estabilidad. Ok. A medida que se movía, las espinas podían rozar el entorno, ayudándole a detectar cambios o la presencia de otros organismos cercanos. Ah, está ciego. La combinación de placas rígidas, zonas blandas y estructuras puntiagudas hace que su forma sea difícil de comparar con cualquier animal actual. Puede ser que ese es antepasado de los pepinos de mar. O de las babosas marinas. Facivermis. Facivermis tenía una forma Oh, wow. En serio, este es su boca. Ah, este sí parece, no sé, un enemigo de un videojuego. bastante desconcertante porque no encaja del todo con lo que esperarías de un animal marino. Su cuerpo era alargado y blando, pero lo más llamativo es que una parte se mantenía fija al fondo, mientras el resto se extendía hacia arriba. En el extremo superior tenía varios apéndices delgados, que se abrían como una especie de abanico, moviéndose lentamente para capturar partículas del agua. A diferencia de otros organismos que se desplazan, Facivermis parecía pasar gran parte del tiempo en un solo lugar, aprovechando las corrientes para alimentarse sin necesidad de moverse demasiado. Su parte inferior era más gruesa y actuaba como un ancla, manteniéndolo estable incluso cuando el agua se agitaba. Esto me recuerda a ese como gusano que está enterrado así en el mar, en la arena. Y en las profundidades, digo. Y que cuando se acerca, no sé, una víctima pasa encima de él, lo agarra así. Y puede parecer que no es tan grande, pero sí es muy, muy grande. Está enterrado todo su cuerpo en la arena, ¿no? Mientras los tentáculos trabajaban, el cuerpo podía Aunque este no parece que sea su antepasado porque, no sé, me da la pinta de que es herbívoro, curvarse ligeramente, no carnívoro. ajustando su posición para mantener el equilibrio. Esa combinación entre una base fija y una parte superior en constante movimiento le da una apariencia bastante extraña cuando se observa con detalle. Sí. Y esos ojitos chiquitos, no sé. Haploprentis tenía una Haploprentis. forma bastante usual dentro de los mares del Cámbrico. Su cuerpo estaba protegido por una concha alargada que se abría en la parte frontal, dejando salir una estructura blanda que Wow. utilizaba para alimentarse. Desde esa apertura, desplegaba una especie de tentáculos cortos y flexibles que se Puede ser que este es el antepasado del Nautilus o ese tipo de animales. Como concha. movían constantemente, capturando Gigante. partículas del agua o del fondo. A diferencia de otros organismos similares, su cuerpo no permanecía completamente estático. Podía inclinarse ligeramente y ajustar su posición, como si buscara el mejor ángulo para alimentarse. La concha, aunque rígida, tenía una forma que le permitía mantenerse estable en el sedimento sin volcarse con facilidad. Mientras los tentáculos trabajaban, el resto del cuerpo permanecía protegido, creando una separación clara entre la parte expuesta y la parte resguardada. En algunos momentos, esos tentáculos podían retraerse rápidamente, ocultándose dentro de la concha ante cualquier cambio en el entorno. Su movimiento era mínimo, No, sí está muy extraño. pero constante, y esa combinación entre O estructuras sea, yo me imagino, no sé, siendo abuso en estos años y ver a esos animales. No sé, muy extraño. dura y partes blandas en acción le da una apariencia bastante extraña cuando se observa con detalle. Sí. El Donia.
El Donia tenía una forma completamente distinta a la mayoría de animales que conocemos. Parece medusa. Su cuerpo era casi circular, como Aunque me da la pinta de que es, no sé, esos típicos ovnis. un disco blando que flotaba o se Sí, mantenía como cerca ovni. del fondo marino, con una estructura interna en espiral que se puede ver claramente en los fósiles. Sí. No tenía extremidades visibles ni una cabeza definida, lo que hace difícil saber en qué dirección se movía exactamente. Su superficie parecía flexible, capaz de deformarse ligeramente con el movimiento del agua, como si todo su Sí debe ser antepasado de las medusas, ¿no? Porque sí se parece muchísimo. cuerpo respondiera al entorno. En el centro, esa espiral interna probablemente cumplía funciones importantes relacionadas con la digestión o el transporte de nutrientes. Su desplazamiento no era rápido. Wow. De hecho, esto parece, no sé, como si estuviera aquí un bosque y estuviera todo congelado. Más bien se dejaba llevar por corrientes suaves, ajustando su forma para mantenerse estable. Al observarlo, no se siente como un animal tradicional, sino más como una estructura viva en constante cambio, difícil de interpretar incluso hoy. Más o menos como podría ser las medusas, ¿no? Parvancorina. Parvancorina tenía un cuerpo aplanado que se extendía sobre el fondo marino, con una silueta que recuerda a un pequeño escudo apoyado directamente sobre el sedimento. Sí, parece un escudo. En la superficie se marcaban líneas bien definidas que cruzaban su estructura, formando divisiones que le daban un aspecto ordenado y rígido. Estas marcas no eran aleatorias, seguían un patrón que sugiere cierto nivel de organización interna. No presentaba apéndices visibles ni partes que indicaran movimiento activo, por lo que su interacción con el entorno era bastante particular. Se cree que podía orientarse según la dirección de las corrientes, manteniendo siempre una posición estable mientras el agua fluía a su alrededor. Su cuerpo probablemente se adhería ligeramente al sustrato, evitando ser arrastrado con facilidad incluso cuando las corrientes aumentaban. A medida que el agua pasaba sobre él, cualquier partícula en suspensión podía quedar atrapada o detectada por su superficie. Incluso pequeños cambios en la corriente podían influir en su posición, haciendo que ajustara su orientación sin necesidad de desplazarse activamente. Bueno, el menos espectacular de los que he visto hasta ahora, ¿no? Diania cactiformes. Diania cactiformis tenía un aspecto bastante peculiar, con un cuerpo alargado cubierto de pequeñas estructuras que sobresalían, dándole una apariencia similar a un organismo espinoso. De hecho, parece como esos personajes de que creas en Sport. O parece un modelo de, no sé, amateur. De un modelado. A lo largo de su cuerpo se extendían varias patas cortas pero Wow. robustas, cada una con segmentos Es un crustáceo, ¿no? Puede ser. bien definidos que le permitían apoyarse con firmeza sobre el fondo marino. Estas patas no solo servían para desplazarse, también le daban estabilidad, manteniendo el cuerpo elevado ligeramente por encima del sedimento. Su superficie estaba cubierta por una especie de textura rígida que probablemente ofrecía protección frente a otros organismos. Al Sí. desplazarse, podía ajustar la altura de su cuerpo según el terreno, elevándose un poco más en zonas irregulares o descendiendo para mantenerse estable. Las protuberancias que cubrían su cuerpo también podían influir en cómo interactuaba con el agua, generando pequeñas variaciones en el flujo a su alrededor. Esa combinación entre cuerpo cubierto de relieves y extremidades segmentadas hace que su silueta resulte difícil de ignorar cuando se observa con detalle. No, claro que no. De hecho, es lo más llamativo que podrías ver en, no sé, fondo del mar. En Alicter Aption. Apson tenía una forma que no es fácil de interpretar a primera vista. Su cuerpo era alargado y segmentado, con varias estructuras que salían hacia los lados, dándole una silueta irregular cuando se observa completo. En la parte frontal destacaban apéndices largos y delgados que se movían de manera constante, probablemente usados para explorar el entorno o capturar alimento. Parece un insecto. A lo largo del cuerpo, pequeñas extremidades articuladas le permitían desplazarse De hecho, esto parece como... Bueno, se asemeja a raíces, ¿no? cerca del fondo marino con movimientos controlados, manteniéndose siempre en contacto con la superficie. No dependía de la velocidad, sino de una serie de movimientos coordinados que le daban estabilidad mientras avanzaba. Su cola, flexible, ayudaba a equilibrar el cuerpo y ajustar la dirección cuando era necesario.
A medida que se movía, cada parte parecía cumplir una función específica, desde los apéndices frontales hasta las extremidades laterales, creando una combinación de formas que resulta difícil de comparar con algo actual cuando se observa en conjunto. Sí, puede ser, pero no sé. Se parece más a un insecto que a un animal marino. A ver, Drepanosaurus, un Gicaudatus. Drepanosaurus unghicauratus tenía una forma bastante inusual incluso entre los reptiles de su época. Su cuerpo era compacto, pero lo que más llamaba la atención Esta joroba extraña. era su cola, terminada en una estructura fuerte y curvada que parecía diseñada para engancharse o sujetarse a superficies. Sus extremidades delanteras eran robustas, con garras grandes que le permitían aferrarse con firmeza mientras trepaba o se mantenía estable. Puede ser que este es, no sé, antepasado de las iguanas, puede ser. Porque sí se asemeja bastante, ¿no? A las iguanas. Al menos por parte de su cola, ¿no? Y un poco de su cuerpo y patas. La cabeza, en cambio, era más pequeña y ligera, con De un hecho, parece como la cabeza de un poco de ave. hocico que podía explorar Bueno, las aves vienen de los reptiles, ¿no? espacios reducidos en busca de alimento. Su postura Pero es no era bastante completamente extraña. erguida ni totalmente baja, sino una combinación que le permitía moverse entre ramas o superficies irregulares con bastante control. Cada movimiento implicaba el uso coordinado de sus patas y su cola, funcionando casi como un tercer punto de apoyo. Su forma general transmite una sensación extraña, como si cada parte estuviera adaptada para una función muy específica dentro de su entorno. No, es que sí es muy raro por sus proporciones. Uy, soy Yasina Cthulhu. Cthulhu. ¿Cthulhu? Soyasima Cthulhu tenía una forma que resulta Wow. difícil de procesar a primera vista. Su cuerpo era blando y aplanado, con una estructura central de la que salían múltiples brazos largos y delgados en todas direcciones. Estos brazos no eran simples extensiones, estaban llenos de pequeñas ramificaciones, Aquí se me asemeja a un ajolote. creando una apariencia compleja y bastante inquietante cuando se Sí. movían al mismo tiempo. Cada uno podía extenderse, curvarse o retraerse de manera independiente, lo que le daba un rango de movimiento Puede ser que este es el antepasado de las estrellas de mar. ¿Puede ser eso? Porque, no sé, se me asemeja bastante a una estrella de mar. amplio mientras permanecía cerca del fondo marino. No se desplazaba de forma rápida, pero sí constante, ajustando su posición con pequeños movimientos coordinados de sus brazos. A medida que el agua circulaba, Es que es bastante impactante, ¿no? Ver a, no sé, una criatura que no es un insecto o algo tan pequeño con múltiples patas caminar. No sé, se me hace bastante extraño. esas estructuras podían capturar partículas o detectar Y ese pico, no sé. en el entorno, funcionando como una red activa alrededor de su cuerpo. Cuando se observa con detalle, no hay una dirección clara de frente o atrás, lo que hace que su forma resulte aún más difícil de interpretar en conjunto. Con las estrellas de mar, ¿no? Aquilonifer spinus. Espinosus. Aquilonifer spinosus Wow. tenía una forma que se vuelve más extraña cuanto más la observas. Sí. De hecho, este se parece, ¿no? Como una semilla brotando a una planta. Wow. Su cuerpo principal era relativamente compacto, con varias extremidades que le permitían desplazarse cerca del fondo marino, pero lo más llamativo no estaba en su estructura central, sino en lo que llevaba detrás. Desde su cuerpo salían filamentos largos y delgados que se extendían hacia Sí. atrás, y en los extremos de esos filamentos colgaban pequeñas cápsulas con forma definida. Estas estructuras no eran simples partes del cuerpo, sino que se cree que contenían a sus propias crías, como si las transportara consigo mientras se movía. Oh, wow, qué bizarro. De hecho, esta parte en específico me recordó a un experimento que hacíamos en la escuela, donde poníamos, no sé, una semilla en un vaso de plástico y estaba todo lleno de algodón, pero con agua, para que de la semilla surgieran la raíz, ¿no? Y que brotara. Y de hecho me recordó muchísimo a eso, cuando la semilla se está abriendo y brota la primera raíz.
A medida que avanzaba, esos filamentos se balanceaban con el movimiento del agua, generando una imagen bastante inusual, como si arrastrara múltiples formas vivas a su alrededor. Sí. Su desplazamiento era constante pero controlado, manteniendo siempre cierta estabilidad para no perder esas estructuras. Cada paso implicaba un ajuste en la posición de los filamentos, evitando que se enredaran entre sí. Esa combinación entre movimiento propio y elementos suspendidos crea una silueta difícil de ignorar cuando se observa con detalle. Wow. Tomlinsonus Dimitri. Tomlinson. Tomlinsonus Dimitri tenía una forma que no se entiende del todo a simple vista. Como crustáceo, este sí parece Su cuerpo era crustáceo. alargado y segmentado, con una superficie que combinaba partes más rígidas con zonas flexibles, lo que le permitía mantener cierta estructura sin perder movilidad. A lo largo de su cuerpo se extendían Wow. apéndices finos que se movían de manera constante, como si estuvieran explorando todo lo que lo rodeaba. Estos son como sus patas, ¿no? Delanteras, estas. No parecía depender de movimientos rápidos, sino de una actividad continua y controlada, avanzando. De hecho parece, no sé, un 100 pies marino, puede ser. No sé si exista un 100 pies marino, pero yo lo asociaría más o menos así, Poco ¿no? a poco sobre el fondo marino. Su parte frontal no estaba claramente definida como una cabeza, lo que hace ¿Te imaginas tocarlo con la mano? Al menos aquí. difícil Y identificar acariciarlo como un perro o un gato. dirección fija mientras se desplaza. A medida que se movía, cada segmento parecía reaccionar de forma ligeramente distinta, generando una especie de movimiento ondulante que recorría todo su cuerpo. Esa combinación de segmentación, apéndices en actividad y ausencia de una forma clara, lo convierte en una figura difícil de interpretar cuando se observa con detalle. Sí, Kaji Chimera perplexa. Kalichima era perplexa es un crustáceo Ah, este es el que dije que era como cute. que llama la atención desde el primer momento por sus proporciones poco habituales. Su Sí. cuerpo es relativamente pequeño, Bueno, ahí no, tan cute, ¿no? Por sus ojos, ¿no? pero lo que más destaca son sus ojos, extremadamente grandes en comparación al resto, sobresaliendo hacia los lados y dominando casi Sí. toda la cabeza. Estos ojos no solo eran grandes, también estaban orientados Este puede ser el antepasado, no sé, del cangrejo. Porque se parece muchísimo, ¿no? de forma que le permitían tener un campo visual muy amplio, detectando movimientos con facilidad. Mira, aquí sí parece cute, ¿no? Sí, aquí sí está cute. Su caparazón no es tan De ancho hecho, yo lo vería más como un buen diseño de Pokémon. ni robusto como el de otros cangrejos, lo que le da una apariencia más ligera y menos protegida. Sus patas son largas y delgadas, adaptadas para moverse, Aquí también se ve muy cute. mientras que sus pinzas no son especialmente grandes, Muy kawaii. lo que sugiere que dependía más de la velocidad y la percepción que de la fuerza. A diferencia de otros crustáceos que se mantienen cerca del fondo, este podía nadar activamente, impulsándose con movimientos rápidos y coordinados. La combinación entre un cuerpo pequeño, extremidades finas y ojos desproporcionados crea una silueta bastante llamativa cuando se observa con detalle. Mieridurin Boniae. Mieridurin tenía una forma alargada y segmentada. Wow. Esto sí parece alienígena Con total. un cuerpo que combinaba zonas rígidas y partes más flexibles que le daban cierto rango de movimiento. A lo largo de sus lados De hecho, parece algo de Star Wars, ¿no? extendían apéndices finos que se movían de manera constante, ayudándolo a desplazarse cerca del fondo marino con bastante control. Su parte frontal no estaba claramente definida, lo que hace difícil identificar una cabeza como tal, y eso le da una apariencia bastante inusual cuando se observa completo. Sí. En ciertos momentos, algunos segmentos parecían moverse con un ligero desfase respecto a otros, creando una especie de onda que recorría todo su cuerpo mientras avanzaba. Esa coordinación irregular le da un movimiento particular que resulta difícil de anticipar cuando se observa con detalle. Uy, Jaliestes Dasos. Aliestes tasos era una especie de arácnido marino con una estructura que combina varias partes difíciles de encajar a primera vista.
Su cuerpo estaba dividido en secciones, con una parte frontal más compacta y una zona posterior más alargada. De su cuerpo salían varias patas largas y delgadas que le permitían desplazarse lentamente sobre el fondo, ¿Qué es eso? manteniendo siempre contacto con la superficie. Estas patas no solo servían para moverse, también podían explorar el entorno, tocando el sedimento de forma constante. ¿Tiene pinzas aquí? ¿Pinzas puede ser? Su cabeza presentaba estructuras pequeñas que probablemente estaban relacionadas con la alimentación, aunque no eran muy visibles en comparación al resto del cuerpo. A medida que caminaba, su cuerpo se mantenía Está cojo ese. elevado ligeramente, ¿O soy yo? dando la impresión de que flotaba a pocos centímetros del fondo mientras se desplazaba con control. No sé. No sé, muy extraño ese. A ver. Hibertopterus. Hibertopterus era un artrópodo gigante de agua dulce con un cuerpo ancho y aplanado, casi como una alfombra viva que se movía lentamente por el fondo. Sus patas, Estas sí se parecen más a los trilobites. justas y largas, parecían diseñadas más para raspar y explorar el sedimento que para nadar, mientras Aunque bueno, estos ojos me dan un poco de miedo. sus pequeños apéndices delanteros manipulaban partículas y restos de comida. Su cabeza no destacaba mucho sobre el cuerpo, lo que le daba un aspecto uniforme y extraño, como si todo fuera una sola masa segmentada. La superficie de su exoesqueleto estaba cubierta de texturas y protuberancias que interrumpían la silueta, generando un efecto inquietante cuando se movía. Cada movimiento parecía calculado, con las patas coordinadas entre sí. Y por lo que se ve, parece que este sí podía salir a la superficie, ¿no? Y para avanzar sin perder estabilidad. Incluso cuando parecía inmóvil, sus apéndices delanteros seguían ajustando su posición, tocando y explorando constantemente el entorno. Ok. Su desplazamiento Ay, qué asco. pausado y constante, combinado con esa interacción minuciosa, le daba un aire alienígena y extraño, difícil de asociar con cualquier criatura actual. Ok, muy buen video, me gustó. Mi favorito fue ese cangrejo cute kawaii. Ese fue mi favorito. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver y adiós.